No hay semana que no veamos en los noticieros las marchas, paros y otras protestas multitudinarias en Venezuela, algunas de ellas reprimidas por el gobierno de Nicolás Maduro, con saldo de varios muertos, centenares de heridos y miles de detenidos. ¿Qué está pasando en ese país? Para entender la situación del polémico presidente Nicolás Maduro, hay que remontarnos al no menos polémico Hugo Chávez. En 1992, el comandante Hugo Chávez encabezó un fallido golpe de Estado por el que fue encarcelado. 2 años después fue liberado y fundó el partido Quinta República. 4 años después, en 1998, fue electo presidente de Venezuela. En el 2000 fue reelecto. En el 2002 hubo un fallido golpe de Estado en su contra. En el 2004 un referéndum presidencial lo ratificó en el cargo. En el 2006 fue reelecto nuevamente con más del 60% de los votos y en las elecciones del 2012 fue reelecto por cuarta ocasión. En resumen, Hugo Chávez gobernó Venezuela 14 años, desde 1999 hasta el día de su muerte, el 5 de marzo del 2013. El gobierno de Chávez se caracterizó por la implementación de una serie de reformas sociales como parte de su revolución bolivariana, descrita como un tipo de revolución socialista. Durante la década del 2000, su gobierno nacionalizó industrias estratégicas como televisoras, telefónicas, la industria eléctrica. Implementó una serie de programas sociales conocidos como misiones bolivarianas para ampliar el acceso de la población a la alimentación, la vivienda, la salud y la educación. La alta renta petrolera permitió, entre 2003 y 2007, que la calidad de vida de los venezolanos mejorara. Pero al final de la presidencia de Chávez, en la década de 2010, la economía del país empezó a titubear. La pobreza, la inflación y la escasez se incrementaron. El país experimentó un aumento significativo de la criminalidad, así como de la percepción de corrupción. El uso de leyes habilitantes y de formas de comunicación definidas como propaganda bolivariana también fueron muy cuestionadas. A nivel internacional, Chávez se alineó con el gobierno comunista de Cuba, presidido por Fidel y Raúl Castro, y los gobiernos de izquierda de Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Lula da Silva en Brasil y Daniel Ortega en Nicaragua. Chávez describió sus políticas como antiimperialistas. Se describía a sí mismo como marxista y fue un importante adversario de la política exterior de Estados Unidos. A la muerte de Chávez, el vicepresidente Nicolás Maduro asumió provisionalmente la presidencia de Venezuela. Maduro era simpatizante de Chávez desde el fallido golpe de Estado de 1992. Las nuevas elecciones presidenciales se desarrollaron el 14 de abril del 2013. En ellas hubo 15 millones de votos válidos y prácticamente hubo un empate entre Nicolás Maduro, que obtuvo el 50.6% de los votos, y Enrique Capriles, con el 49.12%. A partir de esa polarizada y muy cuestionada elección, Venezuela sufre ya no solamente una crisis económica, sino también una crisis institucional, política y social. La crisis financiera, la escasez de productos básicos, el aumento del desempleo, la disminución del crédito a empresarios por parte de los bancos y las cajas de ahorro, algunas políticas de gasto llevadas a cabo por el gobierno, la corrupción política, el deterioro de la productividad y competitividad, los presos de conciencia y la alta dependencia del petróleo son algunos de los muchos problemas que han contribuido al agravamiento de la situación. Por todo lo anterior,
la oposición está demandando un referéndum nacional para la remoción de Maduro como presidente. Para ello se requiere la firma del 20% de las personas inscritas en el Registro Electoral Nacional. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral declaró el cese del referéndum siguiendo dictámenes previos del Tribunal Supremo de Justicia. Claro, ambos poderes los controla Maduro. Los opositores consideran esta anulación como un rompimiento del hilo constitucional, ya que la figura del referéndum está contemplada en la Constitución venezolana promulgada en 1999 por Hugo Chávez. En respuesta, Maduro anunció la creación de una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una nueva constitución, no más que pretende que los constituyentes no sean electos de manera directa, secreta y universal. Esto ha sido la gota que ha derramado el vaso. Las protestas se han intensificado y hasta la mayoría de los países miembros de la OEA expresaron su preocupación e inconformidad. En respuesta, Maduro anunció la salida de Venezuela de este organismo internacional. ¿En qué va a terminar este asunto? El referéndum no lo va a permitir Maduro porque lo pierde. El nuevo constituyente y una nueva constitución no la va a permitir la oposición y la protesta social. Así las cosas, pareciera que la única solución es esperar hasta las elecciones presidenciales del 2019. Mientras ello ocurre, a Venezuela pues se la lleva el carajo.